Sean todos bienvenidos a la segunda temporada de Activando Endorfinas. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos y un saludo especial para los que se unen a nuestra comunidad. Me llamo Paola Villanueva y arrancamos con el tema de hoy, que es... Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de Activando Endorfinas, un podcast para elevar tu serotonina. El día de hoy, en el episodio número 8 de la segunda temporada, vamos a hablar de un tema bravazo en serio y de hecho tenemos un invitado más adelante. Pero para empezar, voy a presentarles a alguien más que, bueno, seguramente se acordarán porque lo hemos mencionado durante las 2 temporadas. Adrián, nuestro amigo Adrián. Claro, Adrián de los Cuentos de Adrián es parte de la producción de Activando Endorfinas, entonces el día de hoy él nos va a acompañar como la voz en off. Hola Paola, ¿qué tal? Hola a toda la gente que ve Activando Endorfinas. Efectivamente, soy Adrián de los Cuentos de Adrián, productor de Activando Endorfinas a través de Jardín Sonido, y estoy feliz de estar en este episodio que trata sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también conocido como el TDAH. Exacto, hoy día vamos a hablar de el TDAH, que normalmente es un trastorno que se presenta en los niños con regularidad y a menudo continúa en la edad adulta. Bueno, vamos a empezar comentando de qué se trata ese trastorno. ¿Qué se te viene a la mente? Obviamente el nombre incluye ciertas palabras. ¿Tú qué piensas? Claro, o sea, lo primero que se me viene a la mente es, por ejemplo, un niño que está tratando de hacer sus tareas y por alguna razón no puede hacerlo, ¿no? Se empieza a pensar en otras cosas. Es distraído. Claro, o la tarea le parece un poco difícil y empieza a distraerse. Entonces ya a partir de eso yo digo, de repente tiene un déficit de atención. Ya, claro, le cuesta concentrarse. Sí, es cierto. Por otra parte, también yo lo veo como el lado de la hiperactividad, ¿no? El lado de no puedo mantenerme quieto durante el momento de estudio, por ejemplo. Entonces eso me impide tener un buen rendimiento académico. Claro. Ya, eso es lo que normalmente sucedería en un niño que tiene déficit de atención e hiperactividad. Entonces, para seguir abordando este tema, vamos a hablar un poco sobre el cerebro. Sucede que este trastorno, que para empezar no le vamos a poner ninguna etiqueta, porque pienso que como vamos a ir explicándolo durante el episodio, se van a dar cuenta de que no hay esos claros ejemplos como para decir que es una enfermedad o es un mal, porque hay métodos hoy en día como para hacer que las vidas de estos niños sean los más normales posibles y de esa forma también que en un futuro lo lleguen a poder controlar por su cuenta, ¿no? Porque creo que en estos casos tiene que ver mucho con la maduración del sistema nervioso. Eso es lo que sucede. Sucede que nosotros tenemos 2 hemisferios, ¿verdad? Y normalmente, o sea, lo ideal sería de que ambos hemisferios se vayan desarrollando, ambos tendrían que estar equiparados, equilibrados para que tener un buen rendimiento en el colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que sucede con esto es de que, como entenderás, a veces hay un gran porcentaje de las personas que van a desarrollar más un hemisferio que el otro. Y eso va a depender mucho también de cómo la persona se vaya desenvolviendo en su crecimiento, ¿no? Tal vez sus preferencias, tal vez sus hobbies o tal vez incluso sus habilidades, ¿no? Tienen que ver más por esa parte. Entonces, lo que sucede es que con estos niños que tienen TDAH, normalmente en cierta parte de su crecimiento o su evolución, maduración del cerebro, pasa de que de pronto hay como un desequilibrio entre uno y otro y, por ejemplo, si le toca al hemisferio derecho, esta persona va a ser de una forma más emocional, va a tener un buen dominio del lenguaje corporal, va a tener, o sea, esa vena artística un poquito más desarrollada, ¿no? Que en cambio el hemisferio izquierdo va a tener lo otro, que es como el orden, la organización, el control del tiempo,
la parte lingüística, secuencial, motora. Entonces, como verás, cuando sucede este desbalance o este desnivel, ya se considera un trastorno, porque ya empieza a dificultarle su vida normal al niño. Claro, o sea, me estás diciendo que en base a un desbalance entre el hemisferio del izquierdo y el derecho, a partir de eso se genera el trastorno de déficit de atención. Claro, o sea, normalmente este trastorno es biológico, ¿no? Entonces va a ser algo parte de genética. Entonces, si es que en algún momento la maduración de uno de esos hemisferios no es como regular, no son ambos de la mano, van a empezar a ver esos desniveles, en donde se va a presentar esta conducta, ¿no? Porque el trastorno lo que refiere es la conducta del niño. El niño va a estar más inquieto, va a estar más distraído, va a estar más impulsivo en algunos casos. Y bueno, de eso se trata básicamente el trastorno del que estamos hablando el día de hoy. Además de eso, se tiene entendido que en un 70% de las personas con TDAH, si llevan un tratamiento y continúan el tratamiento hasta una edad adulta, pueden llegar a tener resultados favorables porque el 70% llegaría a poder subsistir sin necesidad de la medicación por toda su vida, ¿no? Porque también hay un factor importante en esto, que es que la medicación causa adicción. Eso también es el problema. Y otra cosa curiosa sobre la medicación. Resulta que la medicación que se les da a los niños de TDAH les da como esa posibilidad para que estén más hiperactivos en realidad, porque son medicinas que te elevan, ¿me entiendes? Son medicinas que te dan más energía. Esos son los componentes químicos de la medicina, a eso me refiero, ¿no? Y parecería contradictorio, ¿no? Porque le vas a dar eso a un niño para que cure su tratamiento. Pero así es como funciona con esas medicinas que nosotros más adelante lo conoceríamos. Bueno, yo por ejemplo de adulta ya lo conocí como las Smart Drugs. En ciertos casos lo he conocido con algunas personas de la universidad también, porque no solamente han llevado un tratamiento, sino que durante ese tratamiento se dieron cuenta de que les traía mucho beneficio tomar la medicina cuando estaban en épocas de estudio, sobre todo, ¿no? Cuando, por ejemplo, he conocido casos de personas que han tenido TDAH en el colegio y ya con el tratamiento infantil, ya en la universidad como ya no lo necesitaban, pero aún así tenían buen resultado utilizando estos Smart Drugs para la época de exámenes, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde también empecé a averiguar más sobre esto. Y es como resulta de que me voy enterando que muchas personas con las que me había cruzado, ya sea en el colegio, sobre todo no en el colegio, porque esta es una afección que normalmente le pasa a los niños a partir de los 3 años, 12 años. Lo regular es 12 años, pero hay casos de 3 años también, a partir de los 3 años. Y bueno, estas personas resultaban ser como que mis compañeros de clase. Es más, ahora me puedo dar cuenta en realidad, porque ellos estaban teniendo una conducta como no de niño malcriado, como normalmente se les decía, porque recuerdo que eran los niños que más problemas tenían, porque nunca podían estar sentados en la carpeta, se paraban, iban a molestar a otro chico, o se paraban y como que empezaban a jugar con las cartucheras, con las cosas que contenía su cartuchera, o eran de hacer. Me acuerdo que tenía un compañero que hacía con las botellas así, y luego jugaba con los plásticos y cosas así, pero nunca estaba en la clase. O sea, era el típico como que alumno que lo ponen al frente, al costado de la profesora de la carpeta, y no, o sea, no había forma. Y recuerdo que esto persistió hasta la secundaria, y ya pues los profesores, las profesoras estaban hartas. O sea, por eso es que es importante la información de esto, porque había personas que en verdad
tenían ese conocimiento de que sucedía algo con el niño y en vez de maltratarlo en el sentido de como solamente castigarlo, sino que abordar el problema desde un campo más amplio, ¿no? Porque el colegio, bueno, al menos los que hemos tenido la posibilidad de estar en un colegio bueno, tienen servicios de psicología, tienen servicios, o sea, tienen contacto con los maestros, ¿no? Las profesoras, los auxiliares, eso, o sea, ese involucramiento de todas las personas que pueden abordar y están cerca al niño porque, o sea, están pasando los momentos de desarrollo de su infancia con ellos, que participen, ¿no? O sea, esa es la mejor forma. Y había también por el otro lado, los otros profesores, como les digo, que son más como, por ejemplo, de normas educativas, ¿no? Como que castigándolos constantemente, haciéndolos pasar por papeletas y papeletas, cuando en realidad no solucionaban el problema, porque como les digo, era lo que persistía. Entonces, aquí viene esta parte en la que nosotros podemos como empezar a entender e informarnos acerca de estos temas, porque no vaya a ser la posibilidad de que más adelante o bien nos toque cruzarnos con una persona que tiene TDAH o bien nos toque relacionarnos con una persona que tiene TDAH, nuestros hijos pueden tener TDAH, sus hijos pueden tener TDAH. Entonces, ese punto yo creo que le da como una oportunidad también a estos niños de que puedan tener una mejor infancia, ¿no? Y que puedan de esa forma crecer en un ambiente saludable, en donde, como lo mencionamos en el primer episodio de esta temporada, con la neuroeducación, por ejemplo, que es un muy buen método para que puedan aplicarse con ciertos niños que necesitan aprender de una manera tal vez distinta, pero que no significa que no sean, o sea, que no tengan esa capacidad, porque de hecho, algo súper curioso sobre esto, Adrián, es de que, te voy a contar, de que las personas con TDAH suelen tener el coeficiente súper alto, son en realidad personas muy inteligentes, y se les toma como si fueran niños que son maleducados o malcriados, por esos temas, ¿no? Y en realidad tienen un coeficiente intelectual elevado. Claro, yo también justo quería opinar sobre eso, me parecía interesante. Y justo se está pensando en eso, que de repente el hecho de que sean distraídos en el colegio con ese trastorno no quiere decir necesariamente que no sean inteligentes. Simplemente que este trastorno no les permite adaptarse al sistema que les está imponiendo el colegio. Claro, al por sistema. Por eso se complica más. Sí, exactamente. Eso, yo creo que por eso es que, como lo mencionaba desde un inicio, hay solución para estas personas, hay solución para estos niños, hay solución para las personas que atienden el problema de la manera en como, por ejemplo, nosotros estamos diciéndoles acá, ¿no? Escogiendo otros métodos de enseñanza, otros métodos de aprendizaje y más bien no bajarles el autoestima, ¿no? Porque como nosotros mencionamos todo el tiempo, de la infancia depende mucho lo que va a ser este adulto mañana más tarde, ¿no? Entonces, eso también lo abarca. Bueno, otro dato curioso acerca de esto es de que le pasa más con frecuencia esto del TDAH a los hombres que a las mujeres. Y en los niños suele ser más por el lado de hiperactividad y en las niñas que son más distraídas, ¿no? Que no tienen tanta atención, el déficit de atención. Entonces, las causas tienen que ver con, como les mencionaba, normalmente el desarrollo de la genética, ¿no? La genética tiene un punto importante acá, tanto como el medio ambiente y los problemas del sistema nervioso por lo de la maduración que les explicaba desde un inicio, ¿no? Esos son los momentos claves del desarrollo del ser humano, por eso es que dicen los primeros años son súper importantes para el niño, que no sé qué, el desarrollo de su cerebro y todas sus habilidades motoras, bla, bla, bla. Ya, no es por las puras, pero vamos a hablar acerca de los síntomas, porque es importante también que las personas, así como se están informando de qué es, también lleguen a estar con la información necesaria para poder identificar. No digo que van a estar diagnosticando a las personas, no,
Pero, o sea, es importante también entender las conductas de los niños, ¿no? Sobre todo de los niños, porque creo que ellos se merecen el mejor trato posible, ¿no? Entonces, de esta forma, creo que vamos a poder entenderlo mucho mejor porque vamos a tener un invitado que tiene TDAH, entonces, de todas maneras, historias, anécdotas y sus propios sentimientos, ¿no? Son los que vamos a poder escuchar a continuación. Así es, así que sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro buen amigo y también productor de Activando Endorfinas, también su amigo, el buen Álvaro de Chumil. Por favor, un aplauso para él. Bueno, llegó nuestro amigo Álvaro. Como les mencionábamos, Álvaro tiene TDAH. El día de hoy nos va a acompañar como nuestro invitado. Hola, Mana, Pau, ¿cómo estás? Hola la gente de Activando Endorfinas, nuevamente por aquí, encantado. Hace un rato escuchábamos a gran Adrián ahí en la voz en off participando. Estreno. Increíble, increíble. Estamos en todas acá en la producción de Activando Endorfinas, estamos encantados. Sí, vamos a hablar un poco de algo que me pasa, de algo que tengo desde chiquito, ¿no? Que es el TDAH. Todo chiquito, todo con TDAH. Con Adrián les estábamos contando antes de que llegaras acerca de lo que se trata el trastorno, lo que le sucede a varios niños, ¿no? Y la realidad de cómo se aborda el problema en la actualidad. Desde un principio, cuando era chiquillo, no lo entendía de alguna manera. Me mandaron, por ejemplo, a tomar Ritalin y realmente yo sentía que el Ritalin me ponía lento y o sea, me ponía torpe, Claro. a mí, en ese sentido. ¿No? También mi mamá me decía que iba dentro también del tratamiento con el Ritalin, iba dentro de unas terapias y de otras cosas a las que yo no acudí. No quería ir al listo, entonces en un momento yo no tomé, dejé de tomar el Ritalin y no lo tomaba, mi mamá sabe, ahora después de mucho tiempo. Y a lo largo de los años aprendí y fui dándome cuenta de otras alternativas. Claro, de hecho este tema surge desde ese día que los acompañé a caminar con tu mami Claro. Y empezaron a hablar acerca de este tema, ¿no? De cómo ustedes dos habían abordado el trastorno desde que tú eras pequeño y cómo es que habían ido al médico, incluso que a ti no te gustaba de cierta forma el método que aplicaban contigo y cómo ella He también... sido bastante rebelde en realidad. Claro, entonces como siempre creo que hay acá factores que necesariamente tienen que aplicarse para que el tratamiento también funcione, ¿no? Que es o sea, en primer lugar son las ganas, ¿no? Como siempre les decimos, no sirve de nada que solamente escuches el podcast o que solamente vayas a terapia o que solamente tomes tu medicina si es que no haces todo completo, ¿no? Claro, y como decía, en realidad yo creo que es también por el lado de las terapias, o sea, ir a las terapias con el hecho de acompañarlo con el Ritalin y otras cosas. A mí, personalmente, como te decía, hay gente que como escuchábamos y conversábamos con Lisa antes de comenzar el programa, Sí. era un amigo que también tiene TDAH, y lo que él nos dice es que, por ejemplo, a él sí le funcionó el Ritalin, sí le funcionaron las terapias. Le cambió la vida. Le cambió ¿no? la vida y de alguna u otra manera lo llevó por ese lado. En mi caso, no me fue bien con el Ritalin, pero sí encontré, como veníamos conversando, en la medicina alternativa, que es uno de los capítulos de Activando Endorfinas también, una ayuda para todo lo que es el TDAH en cuanto a, por ejemplo, yo soy, no sé si es parte del TDAH, pero soy bastante torpe y bastante como nervioso, ansioso y boto cosas a veces cuando era muy chico, derramaba la jarra. Distraído, Distraído sí, al 100%. Ya, Con chao. los movimientos como que, sí, súper chavo el 8. Y en un momento yo encontré mi medicina alternativa, lo voy a decir, de hecho yo encontré en el cannabis la forma de poder llevar de una mejor manera, de llevarme de una mejor manera con mi TDAH. Soy una persona productiva, pero tengo más calma, soy más pausado, no soy tan torpe, tomo decisiones con
con un poco más de tranquilidad, ¿no? La ansiedad me baja un montón ante cualquier momento. La hiperactividad del mismo, ¿no? caso es como que me controlo en el caso de hiperactividad y tengo ahora un poder de organización mayor gracias a la pausa que me ha podido generar poder fumar, en este caso con mi medicina alternativa, ¿no? Entonces, en este caso a mí me gusta ser una persona funcional y de ahí viene el superpoder del THA, que es lo que te decía, ¿no? A veces puedes convertir con el poder de organización, con la tranquilidad, llevando de una buena manera, puedes convertir el THA en un superpoder, como va a ser un montón de proyectos a la vez, y como lo que hago, y poder llevarlos de una manera pausada. A veces se nos desorganiza algunas cosas, pero de hecho es como, ¿no? Son cosas que a veces se escapan de nuestras manos, ¿no? Definitivamente. Pero el punto es que, o sea, lo continúes, a Claro. pesar de que algo no salga como lo planeas, ¿no? Así es, o sea, de hecho siempre uno aprende también a que las cosas que uno, o sea, que van a pasar cosas que uno no va a estar preparado para que sucedan, Ujú. y igual se tiene que salir adelante y pausar y calmarse y solucionar los problemas en Claro. un momento o a la larga. Ahora, yo quería, antes de continuar, Pau, decirle a la gente que, ojo, yo no estoy incitando a que lo hagan, porque así como bien el Ritalin a mí me hizo mal, o a mí no me hacía tan bien, pero a una persona le hizo bien, pues al revés. A una persona con THA puede ser que le haga bien el Ritalin y no efectivamente igual. Entonces, para eso, por ejemplo, hay que también ir al Claro. doctor y preguntar. Ahora con los tratamientos de CBD, con el CBD que es totalmente legal, por ejemplo, pueden ir y preguntar, oye, doctor, yo tengo THA, por ejemplo, y necesito saber en cuánto me ayudaría poder consumir gotas, o qué es lo que ¿cómo se llama? Recomendaría, o si no es recomendable esto, pero sí seguir con un tratamiento con pastillas, o terapia, o XX, ¿no? Entonces, siempre es bueno. Yo estoy aquí contando mi testimonio, siempre es bueno siempre ir a, como siempre decimos aquí en Tirando Endorfinas, para que puedan saber realmente lo que tienen que hacer o cómo pueden llevar su tratamiento de acuerdo a cómo reaccionar con cada persona con este THA, por ejemplo, este trastorno. Claro que sí, o sea, me parece algo responsable que lo digas, porque acá, o sea, si bien nosotros les vamos a brindar información, por ejemplo, como la otra vez que resultó que el podcast de tratamientos alternativos, ya que empezaste a hablar de eso, tratamientos alternativos con psicodélicos, fue un episodio que les gustó mucho, al parecer, ¿no? a la audiencia. Pero el punto es, ok, nosotros les podemos brindar esta información para que ustedes puedan tener la madurez suficiente como para empezar a decidir si conviene o no conviene. Así es, y preguntar siempre, e ir a verse, ir a tratarse y decirle Exacto. con toda confianza a su doctor o al psicólogo, decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, yo he visto que en el capítulo de Teniendo Endorfinas, por ejemplo, han recomendado tal y tal y tal. ¿Tú crees que a mí, viéndome, tratándome médicamente antes de hacerlo, me podrías recomendar a la larga el tratamiento de...? Eso es algo responsable. Eso. De hecho, el especialista lo mencionó, Sí, ¿no? obvio. O sea, yo le pregunté, tiene que saberlo. O sea, esto se trata de Ser tu responsable. bienestar y de no engañarte a ti mismo tampoco, porque de eso se trata un consumo responsable también. Así es. Y sepan ser conscientes, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que lo que voy a consumir es como para, por ejemplo, hacer mis cosas dentro, o sea, para hacer Algo que te va a generar todas mis cosas, bienestar, exactamente, para avanzar, para sentirte bien. para sentirme bien, para sentirme más tranquilo, menos ansioso y poder generar y organizar menos 16 cosas que tengo que hacer. Así es, Pau, y te cuento, por ejemplo, algunas de mis experiencias con el THA, en las cuales me fui dando cuenta alrededor al pasar los años, ¿no? Por ejemplo, que realmente las personas con THA sí tenemos un déficit de atención bastante fuerte, pero parece que a veces es en lo que nos conviene, en lo que no. Porque, por ejemplo, no puedo sentarme a leer un libro, pero sí puedo sentarme a escuchar horas y horas de un podcast. Hay maneras distintas, por ejemplo, de entender. Yo puedo sentarme a ver un video de producción musical
o de edición, o de salud Eso mental. tiene que ver pero, con, exacto. con justamente lo que te mencionaba, la maduración de tus hemisferios. Así es. Así es. Has desarrollado más una parte que te permite ser muy hábil en esas cosas. O sea, algo que básicamente usamos a Porque tú eres conveniencia. artista, por sí, ejemplo. exacto. Yo soy artista, soy músico, soy productor bueno, justo con Adrián, de aquí, de Jardín Sonido, de Creando Endorfinas, de Ahora Te Salvo, hago bastantes cosas. Entonces, estoy en constante creación, estoy en constante chispazos de ¿cómo se llama?, de creatividad Y trabajo, ¿no? trabajo. Y harto trabajo todo el tiempo. Yo digo, tengo una frase que es: yo no descanso, solo como. Y después como y duermo, después estoy solo trabajando. entonces sí, de hecho sí ayuda bastante. Claro, hay posibilidades. Entonces, para que ustedes también se vayan enterando de cómo es que una persona se puede ir dando cuenta de Claro. que tiene estos síntomas, les vamos a contar acerca de primero los síntomas que abordan la falta de atención. Porque uno puede decir falta de atención y o sea, no puedo leer el libro y por eso es que ya tengo TDAH. Porque no necesariamente es así. Vamos a que mientras que vas leyendo, capaz que yo también te voy respondiendo y vamos viendo Claro. experiencias que yo Claro, puedo lo puedes tener. como Comprimir en Claro. experiencias propias. Por supuesto. Por que no. ejemplo, la falta de atención, la persona no es capaz de prestarle atención minuciosa a los detalles o comete errores por descuido en los trabajos escolares. Definitivamente, un montón. Yo todo el tiempo. Yo Se te jalé de olvida. año tres veces. Incluso no, o sea, no porque no supiera, sino porque no prestaba atención. Y porque no podía prestar atención, y porque como no podía prestar atención porque me distraía con todo, yo era el chonguero de la clase. Ay. Sí, normalmente dicen que los niños con TDAH son el dolor de cabeza de las maestras. Exactamente, perdón, mi mamá y mi papá también Un saludo a las maestras. Son profesores, bueno, mi papá era profesor, mi mamá sí, Ah, mira, cierto. y he sido una buena cabeza para todos los profesores que están viendo en este momento. Gracias por aguantar. De verdad, el THA hacía eso, definitivamente. Bueno, el niño que THA, al que le daban Ritalin no tomaba. Ok. Ahora estoy mejor, ahora sí sería buen alumno. Incluso me pasó todo, por ejemplo, en los lugares donde estudié. No he terminado de estudiar, nunca terminé de estudiar completo. Me salí antes porque a mí mi ritmo de aprendizaje es más lento. Ajá. O sea, yo no puedo ir a la par que todo el mundo porque yo me distraigo. Pero si yo me siento en mi computadora sin alguien que me diga: tu nota va a ser esta, si la haces bien, si la haces mal no pasas, y si no aprendes lo que estamos hablando en este momento tenemos que seguir con la clase porque no voy a ir a tu ritmo. Ok, entonces yo no estudio contigo y voy a mi ritmo. Ajá. Busco algo en internet para estudiar, voy a mi ritmo para estudiar, si me distraigo algo vuelvo al lugar donde estoy aprendiendo. Ajá. Entonces uso mis técnicas para aprender Claro. a mi manera, a mi modo y a mis tiempos. Ajá. Dentro de todo lo que hago también. Y supongo que el hecho de que hayas tenido a tu mamá te ha servido muchísimo para apoyarte. Definitivamente, que mi mamá entienda por todas las cosas o sea, todas las cosas que significa lo de que se te TDAH, porque con mi mamá era como quien iba desde chiquito al hospital y íbamos al Gran Bogotá y me chequeaban y me hacían mis resonancias magnéticas y se ponían huevadas en la cabeza. Que yo pensé sí. que era como que algo más traumático, algo como que, wow, ¿qué es lo que tengo? Pero eran exámenes para saber simplemente cómo estaba mi cabeza, qué era lo que tenía. Y al final nada, o sea, si uno realmente lo enfoca, como dije, es un toque, el TDAH puede llegar a ser realmente súper poderoso. Sí, es que de hecho a las personas que normalmente se les está como sospechando que pueden tener TDAH, lo que deben hacer los padres es llevarlos a un centro médico a donde les puedan hacer un examen Chequeos neurológico sí. y otro psicológico. Sí. Porque puede ser uno o puede ser el otro o pueden ir de la mano, porque termina afectando de alguna forma a lo psicológico Como consejo, sí, claro. como viceversa. Como consejo, traten de que no sea alguien del Estado y sea alguien que pueda tener paciencia y tranquilidad para hablar con ustedes, porque eso, por ejemplo, para mí fue algo bastante muy contraproducente. El llegar a ver en la mañana a una persona que atendía más de probablemente 50, 200 personas a la semana, traten de buscar un psicólogo, una psicóloga que pueda tener confianza,
que puedan tener tiempo para ustedes. Claro, es lo ideal en Claro, esos casos, ¿no? Si es que definitivamente. tienes las posibilidades de buscar a un especialista que vaya contigo, que vaya con tus principios, con tu estilo de vida, con... Definitivamente, que no te juzgue, Exacto. principalmente que no te juzgue, Pau, porque Porque realmente sí es que interesante. yo quiero decir algo importante, porque no significa que porque, por ejemplo, tuviste una mala experiencia con algún psicólogo, médico, psiquiatra, porque a veces sucede, yo también he tenido malas experiencias, no con este caso, pero con otros médicos de otras especialidades. No significa que por eso yo no voy a volver a ir a verme, yo no voy a volver a ir a chequearme si sé que necesito un chequeo, o sea, es de igual forma con esto, o sea, si tuviste una mala experiencia, hay muchas otras alternativas. Puedes buscar otro tipo de psicoterapeuta, puedes buscar otro tipo de terapia, puedes buscar otra persona que te pueda ayudar. Bueno, además de eso, otro síntoma es que les cuesta permanecer concentrado cuando se tratan de tareas. Por O ejemplo, cosas que no les gustan, como decían. ajá. También parecen que no escuchan, pero en realidad es que no se les habla directamente y por eso es que pareciera que tú estás como en otras, ¿no? ¿Me estás hablando de información o me estás escribiendo? Claro. Sí, sí, Aparte entiendo. de eso tienes problemas para organizarse, como tú decías, pero que ahora, por ejemplo, has logrado conseguir. Y de Lisa. hecho, Lisa también nos contaba que al momento de también empezar el tratamiento, Ah. su tratamiento, él empezó a tener mejor organización y eso le sirvió para que pudiera estudiar, ¿no? Definitivamente, yo, por ejemplo, esa es una de las cosas en las que Cannabis me ayudó mucho. En tener la tranquilidad de poder Pensar en una sola cosa. organizarme y pensar en una cosa a la vez y decir, ok, pausa. Vamos a poner todo en papel, vamos a ordenar cosa por cosa, uno por uno, y vamos a poner esto acá. Yo tengo mi calendario, todo en mi celular, todo organizado. Y ahora, más que nunca, mis tiempos realmente son mis tiempos. Y me gusta respetar mis tiempos y me gusta respetar mis horarios. Eso está genial. Aparte de eso también es que pierden los elementos necesarios. ¿Alguna vez has perdido como que tus cosas o así? Me pasa todo el tiempo. Ahora entiendo muchas cosas. Claro, Sí, y sí. se te olvidaban tal vez hacer cosas que tenías que hacer durante el día. O por ejemplo te Sí, pedían, oye, un sí. mandado y... Sí, por eso yo le digo a mi mamá, por favor, mándame escrito las cosas que tienes que compre. O por favor, siempre como mándenme escrito o háganme recordarlo cada rato. Porque de hecho el THA no es algo que te va a afectar en la memoria, no está comprobado. No. Pero sí, de todas maneras, hay esa cosa de que se te van a Por escapar. distraído. Porque Exacto. tengo tantas cosas en la cabeza, porque capaz que tenemos tantas cosas en la cabeza que realmente se nos pierde. Voy muchas entendiendo, otras. o sea, lo que tú necesitas es una persona que todo lo que tú tienes ahí, tipo, te lo organiza Exacto. así y tú digas, ah, mira, esto primero, Exacto. esto después. Eso es lo que hago yo ahora con mi cabeza y con mi celular. Porque tengo todo ahí, como te digo, eso es lo que hago. Que es me como una organizo, agenda, por ejemplo, me yo organizo, utilizo exacto. una libreta. Exacto, tal cual. Entonces, ahí ya tienes la posibilidad de organizarte, tienes la posibilidad de hacer mejor las cosas. Y luego también está por la otra parte acerca de la hiperactividad y la impulsividad, ¿no? Porque normalmente en un niño que manifiesta estos patrones de síntomas de hiperactividad o impulsividad, a menudo están inquietos, dan golpecitos con los pies, con las manos, Muy loco ahorita. se retorcen en el asiento. Le cuesta permanecer sentado. Eso es lo que te decía, por ejemplo, lo que mencionaba acerca de estos compañeros que yo tenía en el colegio. Claro. Que no, o sea, todos podíamos estar así y de la nada la persona caminando entre las carpetas, ¿no? En el tema de la hiperactividad, Pau, de hecho, y de la impulsividad, desde así, yo no me puedo quedar quieto en un lugar. Cuando estoy escribiendo una canción aquí en el estudio, voy de un lado para otro. Escribo y vuelvo a escribiendo. Me gusta salir bastante, si me quedo quieto, o sea, y el tema de la hiperactividad también va dentro de mi cabeza, porque estoy así, he abierto el Ableton para hacer un programa y mientras que voy editando lo de la música, de pronto corto eso y voy al Premiere y me estoy editando el Premiere y después del Premiere voy Te pones y voy multitasking. soy multitasking, mi oficio, en ese momento soy mis manos.
Entonces, si voy a YouTube y subo un video y luego estoy hablando por teléfono y luego vuelvo al primero y luego vuelvo al tercero y luego al segundo y luego voy al cuarto y termino y así voy haciendo. Ajá. Entonces, eso es, por ejemplo, la hiperactividad dentro de mi cabeza, es lo que le llamo así. Yo le llamo así, la hiperactividad en mi cabeza. Quieres estar en todas. Exactamente. Claro. Sí, te Igual, entiendo. igual me gusta salir a motocicleta un montón, me gusta hablar bastante, por ejemplo. O sea, estás en constante movimiento. Sí. Eso también es un Sí, síntoma de exacto. la hiperactividad. Y por el otro lado, el tema de la impulsividad también es un tema que muchas veces me ha jugado muy bien. Sí. Ahora lo he controlado mucho, pero la impulsividad es como me voy muy arriba o me voy muy abajo. Mira, te voy a decir unos síntomas. Por favor, Quiero yo te los quiero digo. que me digas Sí. si es que te ha pasado. Ajá. Tienes problemas para realizar actividades tranquilas. Te vas de un lado a otro a situaciones que tal vez no son las más apropiadas. Das respuestas apresuradas o interrumpes a quien te pregunta. Sí, sí, sí. Tienes dificultad para esperar tu turno. Aquí O sea, eres impaciente, interrumpes conversaciones o actividades de otras personas porque te entrometes. Mira, todo eso que tú estás contando, yo lo he llegado a calmar mucho. Y otra vez, no es repetitivo, Sí, pero porque mi yo medicina te veo y yo digo, ¿qué loco? ¿Te ha pasado esto? Sí, me pasaba. Porque ahora, De tipo, hecho- de los años que te conozco, yo te veo súper bien. Pero antes de pasarme tuve, yo pasaba pues por aquí, y somos vecinos, la gente se repente yo pasaba y antes de que no me conozca, ella pensaba que yo era un mejor neón, porque yo Miau, pasaba miau. con cara de poto y andaba molesto todo el día. Entonces, en ese lado, yo he aprendido muchísimo durante los años también a calmarme y a respirar. Yo, de chiquillo, de todo chiquito, todo con TDAH, me he bajado ventanas, le he metido puertas, nunca he herido a nadie, ni he sido hiriente directamente con alguien, Ajá. pero sí he roto chapas, sí he descolocado puertas, sí he hecho huecos en las puertas de madera en mi casa, sí he tirado puertas fuertes a que se rompa el puerta de vidrio X. Entonces, o estoy muy alterado, pero sin llegar a hacerle daño a Claro. nadie, o estoy muy calmado. Es que esa es la diferencia entre ser agresivo y ser impulsivo. Exactamente, no soy agresivo. O sea, los impulsos vienen de momento, no es como que un arranque. No es algo que tú vayas a buscar como hacerle daño a alguien o incluso hacerte daño. Ese ser es impulsivo y tú Solo- no lo mides y de pronto te hiciste una cosa Solo me horrible. da la ganas de gritar o de olvidar algo para botar toda esa energía, Ujú. más que otra cosa. Entonces, cuando ya uno entiende que todo eso es exceso de energía, en algún momento también explota y que interfiere mucho con esto del TDAH, entonces uno simplemente respira, en estos casos, y ya siendo consciente de lo que uno tiene, yo soy consciente de lo que tengo. Entonces también es importante ser consciente de lo que uno tiene, ser consciente de que tienes TDAH. ser consciente- Conciencia de enfermedad, se le dice. conciencia- Exacto, qué chévere, una nueva palabra. Gracias a Dios. Entonces, la conciencia que uno tiene es importante para saber cómo llevarlo, ok, cómo lo voy a llevar, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a tomar. A partir de este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer, mañana Por conmigo, eso es con que lo que voy a siempre hacer? decimos es importante conocerse a uno mismo. Exactamente. Entonces, cuando uno se conoce, tranquilamente puede estar llevándolo de la mejor manera y hashtag THA superpoder. Cuando tú lo quieres y cuando tú lo entiendes y cuando puedes calmarlo, ya sea con medicina alternativa como lo yo, o con medicina o con terapia o con lo que vayan a O todas, en verdad, Exacto, hay- vayan a verse y Entre más chequen lo mejor, que si pueden puedes hacer. acceder a más cosas, es mejor. Lo que más le puedes dar a ti, bueno, lo que más te puedes dar a ti mismo es bienestar. Si tú haces un montón de actividades que te generen bienestar, hazlas. Así es, así es. Y vos tendrás esa energía, hagan ejercicios, también escuchen música. A mí me encanta escuchar música y bailar y gritar y cantar y me encanta. Y también Claro, la lo cosa es hago. mantenerse sanos, mantenerse positivos y de esta forma vamos a cerrar el programa, este episodio, porque creo que podríamos dejar el mensaje de reflexión. Yo pienso que ya teniendo toda esta información
para nosotros, para lo que podamos sentir que pueda servir, tal vez a nosotros mismos, tal vez a otras personas, tal vez en un futuro, quién sabe. Y a partir de eso empezar a generar también cambios positivos en nuestras vidas, ¿no? Porque así como nosotros aprendemos de otras personas, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo TDAH, pero escuchando todo lo que he escuchado hoy día e investigando todo lo que he investigado, he aprendido a que también hay formas en las que yo puedo tal vez mejorar en otros aspectos de mi vida personal, ¿no? Que me van a dar bienestar, que me van a hacer sentir mejor, que me van a dar más autoestima, etcétera, porque ese es el punto de tener una estabilidad emocional. He aprendido hoy día que es importante organizarse, he aprendido hoy día que es importante ir a verse, he aprendido hoy día que es importante también seguir tu tratamiento. Por ejemplo, me pareció muy chévere lo que dijo de anotar tus cosas. Siempre. Eso es, o sea, he aprendido varias cosas y espero que esas cosas que nosotras vamos soltando, ustedes también las vayan agarrando para que les apliquen, ¿no? Y nada, esto ha sido bravazo en verdad. Gracias al Jardín del Sonido por haberme acompañado el día de hoy, como todos los lunes. Muchas gracias, Pau, por otra vez tenerme aquí, porque es bonito conversar siempre de diferentes temas y en este caso ha sido chévere poder contar mi experiencia como persona con este trastorno de déficit de atención. Ha sido chévere tener a Ian, también la voz en off y gente, no se olviden de suscribirse, de darle like, de darle la campanita y de seguir uniéndose a la comunidad, para seguir creciendo y también poder Sí, seguir para haciendo llegar a videos. más personas, si es que ustedes en verdad están de acuerdo con promover esto de la concientización a la salud mental, compartan en verdad la información, compartan todo lo que les hace bien, porque de esa forma están contribuyendo con el resto también y nos están ayudando también. Así es, mientras más comparten, nos quedan endorfinas, más se crece y más personas van a ser conscientes de lo que realmente tienen que ser, de la salud mental y de estar bien con ellos mismos y con nosotros mismos también. Para porque hacer eso un se trata. mundo mejor. Así es, muchas gracias, Pau. Ya, bueno, gracias a todos, nos vemos el próximo lunes. Eso fue todo por el episodio de hoy. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido de salud mental. Recuerden que no somos especialistas, pero somos sobrevivientes y queremos apoyarlos con todo lo mejor de nuestra experiencia personal a través de un formato diferente que integra a todos los que desean una vida feliz.